Hola, bienvenidos a todos a este nuevo webinar donde vamos a hablar sobre la eficiencia en el análisis estructural con SCIA Engineer y Allplan. SCIA Engineer es un software avanzado de análisis y diseño estructural. Lo utilizan normalmente arquitectos, ingenieros civiles o estructurales. Está desarrollado por SCIA, que es una compañía que forma parte como Allplan del grupo Nemetschek, por lo tanto somos como primos hermanos. Y hoy vamos a mostraros cómo pueden trabajar juntos. En esta ocasión no vengo sola. Estaré muy bien acompañada por Michele Polastri, experto internacional en SCIA Engineer, aunque él mismo se va a presentar después, ¿vale? Y va a presentaros un poco lo que es el programa. Y nada, deciros que Michele es ingeniero en estructuras civiles y actualmente trabaja como director de soporte técnico en Nemetschek Engineer, en SCIA Engineer. Y por otro lado, por el lado del plan, estoy yo, que para los que no me conozcáis, mi nombre es Yolanda del Peral, soy la directora técnica del plan España y pues también llevo bastantes años y soy algo expertilla en Allplan. Antes de empezar, me gustaría darle las gracias a Michele, no solo porque está hoy aquí haciéndonos esta presentación, que eso ya es, sino también porque Michele se ha ofrecido a realizar su presentación en español, a pesar de no ser su lengua natal ni habitual, ¿vale? Entonces, creo que es de agradecer porque hacerlo así supone un doble esfuerzo y conlleva pues un poco más de nerviosismo. Bueno, no me demoro más y os voy a pasar a Michele para que haga su presentación. Gracias, Yolanda. Yo soy Michele, director del soporte técnico de C-Engineer y voy a empezar con una presentación sobre nuestro software, que es un software muy flexible. Puedes cubrir muchos tipos de estructura diferente a partir de las oficinas, estructura en acero, en concreto, en aluminio y también obras civiles. Tiene mucha flexibilidad en el trabajo que puede ofrecer. Aquí veáis unas de las empresas conocidas en Europa que utilizan nuestro software y unos de los proyectos que han ganado nuestra competición de utilizadores de nuestro software. Aquí veáis que vamos a cubrir todos los tipos de estructura de obra civil en general. Es un software muy performante y también muy fácil de aprender. Y la facilidad de modelización y muy gráfico, pues es mucho más difícil tener errores con el cálculo. Es un software que ofrece la posibilidad del control de diferentes tipos de materiales segundo el código, principalmente el eurocódigo, pero también la norma americana y segundo los diferentes anexos nacionales. Cobramos diferentes tipos de análisis, estática, dinámica, segundo orden, no linearidad geométrica y del material. Pues luego os muestro una pequeña presentación y si tenéis preguntas, soy muy contento de contestaros. Gracias, Michele. Ya que hemos visto esta presentación y introducción de lo que es el software y de Michele, vamos a empezar ya con... Un momentito, os comparto mi pantalla. Vale, ya está. Bien, pues vamos a ver la agenda que vamos a seguir, la ruta, el proceso de todo este webinar, ¿vale? Yo primero tengo un modelo arquitectónico que lo tengo en Allplan, que voy a subir a BIM Plus, ¿vale? Mediante un IFC y de BIM Plus, Michele lo cogerá para llevárselo al AutoConvert de SCIA, donde sacará el archivo SAF, lo pasará a SCIA, hará su magia y nos lo devolverá para que creemos el modelo resultado de SCIA en BIM Plus. Entonces vamos a ello. Voy a empezar con el plan. Bien,
Este es el modelo arquitectónico que vamos a utilizar. Es un modelo que no es muy complejo, es un edificio, pero no lo hemos sobrecargado, ¿vale? Hemos cogido solo la parte estructural, que es la que nos interesa, y es lo que vamos a enviar. Para ello nos vamos al módulo de equipo de trabajo y en el apartado de BIM Plus decimos cargar. Aquí elijo el equipo y donde tengo el proyecto al que lo voy a subir, con el que tengo compartido en BIM Plus con Michele. Selecciono el proyecto y en este caso voy a crear uno nuevo. Lo puedo dejar con este nombre o puedo cambiarlo. Ahora lo está cargando a los servidores y me tiene que aparecer aquí a la derecha abajo una ventanita que me va a avisar de que ya está subido el modelo. ¿Ves? Está transfiriendo los datos y cuando finaliza me confirma que todo ha ido correcto y que ya está en BIM Plus. Ahora, Michele, ya lo tienes disponible en BIM Plus para poder cogerlo y trabajar con él. Gracias, Yolanda, para la introducción y para enviarme el proyecto. Vamos a transformar el modelo arquitectónico en modelo estructural. El reconocimiento del modelo estructural pasa por 6 etapas. Después la selección del modelo añadido a BIM Plus. La segunda etapa es la limpieza del modelo y la selección de los elementos que queremos exportar. En ese caso hay elementos que no queremos analizar en este modelo estructural, como los elementos geotécnicos, la rampa que está desconectada o la estructura principal. Nos quedan los muros, la losa, pilares y vigas. Si hay elementos para lo que queremos utilizar otra capa, como por ejemplo para este muro que ha sido identificado como pilar, basta con seleccionarlo y aplicar una nueva capa, un nuevo layer. Los componentes pueden reconocerse como barras 1D o placas 2D. Podemos utilizar las propiedades dadas en Allplan para asignar el material. Por ejemplo, aquí asignar la correspondencia a C30 y 37, las selecciones de los elementos estructurales para selecciones estándar, el reconocimiento es automático y los diferentes layers. Si encontramos la propiedad correcta en Allplan, todos los layers o capas se crean automáticamente. Eso lo veremos en SIA cuando vamos a visualizar los elementos par capa o par layer. El tercer paso es el reconocimiento de los elementos de barra y placas en los elementos analíticos. Como ocurre con muchos modelos arquitectónicos, el gran problema es que no están alineados. Pasamos entonces a la alineación, para que podamos definir elementos de referencia. En ese caso bloqueamos la referencia de la altura de las losas y con la función de alineación la columna y los muros se estiran directamente al nivel de las losas. Finalmente podemos ver el modelo de origen, el modelo reconocido y el modelo alineado, que subimos a BIM Plus como revisión número 1. Exportamos ese proyecto en formato SAF. El formato SAF es un formato neutral implementado por el grupo Nemetschek y que ya está utilizado por muchas empresas como SIA, Graphisoft, Risa, Strusoft, Axis, Sofistic y otros. El formato SAF se basa en un Excel y ese se puede también editar con seguridad antes de importarlo a SIA si necesario. Importamos el archivo a CEngineer y la primera cosa les voy a dar una rápida introducción al software. SIA tiene una interfaz muy sencilla y personalizable. Para el nuevo usuario hay un panel de entrada que permite de encontrar todas las funcionalidades por categorías. Modelado, carga, resultado, las comprobaciones por diferentes materiales también. Una vez que está un poco más experto, el panel de entrada
podéis esconderlo, utilizarlo solamente de vez en cuando. Pues tenemos lo clásico menú, bibliotecas y aquí a la derecha tenemos las informaciones para cambiar un poco el modelo y definir el anexo nacional. Y aquí todas las iconas para la gestión del modelo, el Navicubo con las funciones de gestión de los aspectos gráficos y de visualización. Tenéis también la rueda inferior que les permite de personalizar el programa con los iconos que utilizáis más a menudo. Y por ejemplo aquí vamos a añadir la superficie de apoyo por nuestro proyecto, pues los apoyos, y si vamos a utilizarlos en más proyectos, podemos añadir esta funcionalidad a nuestra rueda. Pues la agenda de hoy comprende toda la parte del análisis estructural, el cálculo de las armaduras, pero quiero también mostraros de funciones específicas como la posibilidad de analizar placas y muros como pilares y vigas y la memoria de cálculo con actualización automática. Esos son parámetros que os van a ayudar muchísimo con todo el proyecto que no es tan clásico. Pasamos ahora al panel Dato Proyectos. Aquí vais todas las funcionalidades posibles de SIA, análisis de pretensión, puentes, estructuras de cables, un poco como los ejemplos que lo he mostrado. Y la análisis de segundo orden con imperfección y todo eso. Para este proyecto activamos la parte sísmica, la interresolución estructura, el generador automático de cargas de viento y de nieve. Vamos a añadir la superficie de apoyos. Y vamos definiendo los sondeos, utilizando las coordenadas exactas del lugar donde se ha realizado. Pues esto es el sondeo y una vez que aceptamos y creamos lo podemos crear en un punto preciso utilizando las coordenadas. Vamos a añadir un segundo perfil de perforación. Aquí podemos ya utilizar la función rápida, como veáis. Y voy a definir el segundo en un otro lugar y la definición del suelo será calculada interpolando los resultados de los dos tipos de sondeo. Vamos a definir también los pisos, que nos permite, como vamos a ver luego, de filtrar nuestra estructura, trabajar de manera mejor y también de visualizar los resultados para planta. Eso es importante, por ejemplo, en el caso sísmico, donde podéis mirar los datos del esfuerzo cortante para planta y la masa de cada piso. Pues es sencillo de definir los pisos y luego vamos a asignar los elementos de forma automática. Pues yo prefiero que cada piso incluya los elementos de arriba y ahora ya si os muestro las diferentes visualizaciones de los pisos para planta, podemos ver cómo los elementos están asignados automáticamente. Voy a esconder unas informaciones, por ejemplo la del suelo. Y pasamos a la segunda etapa, donde vamos a añadir la carga estática y sísmica. Pues vamos a añadir
los diferentes casos de carga. Eso es un poco un clásico para todos los proyectos. Es sencillo definirlos y si vamos a definir el correcto grupo de carga, según la norma, podemos definir el grupo, por ejemplo, de carga tipo oficina, tipo nieve, tipo sisma, y el software va a calcular automáticamente las diferentes combinaciones sobre la base de esos grupos de carga. Pues eso es un parámetro importante si queréis utilizar las combinaciones automáticas que ya, como vais a ver, están creadas en el software. Puedo explotar a los casos lineares donde vamos a ver que hay una vez el caso variable como principal y la nieve como secundario y una vez la nieve como principal y la carga variable como secundario. Lo mismo si vamos a añadir el viento. Luego voy a asignar las cargas. En ese caso puedo crear capas que me permite de filtrar la estructura y, por ejemplo, en ese caso de cargar muy fácilmente mi estructura. Tenemos otro menú rápido, como puedo mostraros. Como decía, es muy sencillo de utilizar la interfaz de ese software. Es fácil también de seleccionar, es muy gráfico y para modificar también las diferentes informaciones de la estructura. Aquí voy a crear los clásicos casos de carga, pues no voy a explicar mucho sobre ese punto y luego si tenemos que hacer unas modificaciones está muy rápido hacer las modificaciones de la carga. La carga de nieve la podemos asociar a las cargas que hemos definido en los datos del proyecto. Seguimos con el viento, donde también tenemos que isolar toda la surface exterior de la estructura para posicionar o para indicar que esas serán las zonas cargadas para el viento. Pues el nivel más bajo está debajo del nivel cero de mi suelo, pues lo saco de la vista y muy sencillo puedo filtrar la pared exterior de la estructura para asignar las informaciones del viento. La definición de la pared puede ser el techo, puede ser el muro, puede ser parapeto también. Sulla base de esas informaciones, el software va a calcular luego el viento, las cargas de viento. Voy a lanzar mi generador y vamos a ver los 16 casos de carga clásicos. Y luego si os voy a mostrar, lo vais a comprender, ¿verdad? Los clásicos casos de carga, por ejemplo, en X, en Y, etc. Como veis, bajo del nivel 0 no va a cargar la estructura. Voy a crearlo caso sísmico. Esto es la última etapa para la carga. Y aquí vamos a definir el espectro de sismo segundo el orocódico con el factor de comportamiento, el tipo de suelo y horizontal o vertical. Y luego todas las definiciones del sismo, pues si queremos también una excentricidad accidental, pues el 5% de torsión que hace falta tener en cuenta, el tipo de superposición CQC y luego si queremos, y luego tenemos que definir la combinación de masa. Para el sismo en Y es muy sencillo, vamos solamente a copiarlo. Luego tenemos los grupos de masa, pues la masa activada, muy sencillo también aquí porque vamos simplemente a transformar la carga variable en carga en masa.
y luego vamos a asignar el valor correcto para tener en cuenta de la masa variable. Por ese caso, según el psi2 de la categoría que aplicamos. Aquí también los casos sísmicos están creados de forma automática. Voy a lanzar mi cálculo. Vamos a ver en principio un poco los resultados con las deformaciones en 3D, en 3D sur toda la estructura o fácilmente podemos demandarlo su una sola parte. Como veáis, puedo demandarla verdaderamente en 3D teniendo en cuenta el espesor, el espesor de la capa. Y lo mismo para las tensiones. Y, voy a mirar la tensión para mostrar la tensión para las combinaciones al estado último. Es muy sencillo de filtrar los resultados, una placa, por ejemplo. Y aquí vamos a ver la zona de tracciones de compresión de la estructura. Si quiero unos valores intermediarios, también la configuración para mirar los resultados con más detalle es, es sencillo y aquí vamos a ver una mapa que es mucho más clara en muy poco tiempo. Bueno, voy a pasar ahora a otro tipo de resultado. Lo que puede ser interesante son las tensiones de contacto, el modelo del suelo. Pues aquí podemos mirar los parámetros de rigidez del suelo que han sido calculados. También puedo ver la tensión de contacto y aquí vamos a ver un mapa de la zona donde hay más presión en el suelo, como parece justo, y también las zonas pues de presión y de decompresión del suelo. Voy a pasar luego a los valores de sismo para planta. Eso vamos a mirar el cortante para planta. Y finalmente voy a mostraros el protocolo de cálculo, que es un poco como controlar el modelo. Ya tenemos los valores por todas las cargas para controlar el modelo de forma sencilla, y luego la suma de masa y las diferentes masas modales. Tenemos también los valores para tabla de resultados, lo que nos permite es también de copiar, pegar en Excel, o por ejemplo de posicionarlo en el orden del más grande al más pequeño para visualizar los modos de forma muy rápida. Y aquí vamos a ver la deformación en dirección Y y luego el modo 3 es en dirección X, y el modo 2 es más un modo de torsión, y eventualmente una cosa un poco gráfica, el movimiento, el video en 3D, pero eso es un poco para mostraros cómo funciona el software, cómo visualizar los resultados. Pasamos al cálculo de la armadura en elementos placas y muros con la mapa de refuerzo, y vamos a seleccionar justo una planta, y en particular la placa de esa planta. Vamos a ver el mapa de centímetros cuadrados para metros necesario para satisfacer las verificaciones del estado límite último y de servicio.
pues podemos calcular los dos al mismo tiempo, darle diferentes direcciones. Eso es la dirección principal de la parte alta, la dirección principal de la otra parte alta y baja de la placa. Sulla base de esos 4 valores vamos a editar y a indicar lo que queramos como refuerzo básico, pues lo que el software va a indicar, sea que tenemos que lo necesitamos que no, y la parte en verde es relativa a lo que podemos añadir solamente si hace falta. Pues seguro el software va a indicar que hay una mapa de refuerzo de Fi10 cada 100 y si necesario va a añadir 16 o 20 cada 200. Y aquí vamos a ver el mapa donde tenemos los valores necesarios para cobrar el esfuerzo en mi placa. Luego, sulla base de ese mapa, podemos calcular los valores de la anchura de fisuras y en particular puedo entrar sea con la tabla de resultado que con un valor detallado del cálculo. Con la tabla de resultados puedo mirar todos los resultados en todos los elementos de mi malla y en particular si voy a buscar la zona cerca de mi pilar, puedo filtrarla utilizando las informaciones y las coordenadas. Y luego puedo mirar sea una vista detallada o una vista un poco menos detallada. Ahora vamos a ver en la sortida detallada. Vamos a ver todas las informaciones relativas a las normas, pues todas las fórmulas como veáis aquí y el cálculo etapa por etapa. Tenemos también una vista estándar, eso es un poco más rápida, menos os dona también inmediatamente lo que si la sección está fisurada o no. Podemos también ver que el valor tienen las fisuras aquí. Y luego puedo pasar al diseño, al funcionamiento, siempre utilizando el mapa que hemos visto antes. Y aquí os dona diferentes colores. Si está en verde, pasa sin necesidad de añadir un refuerzo para el funcionamiento. Si es en blu, necesita un refuerzo para el funcionamiento, pero con ese refuerzo la verifica, el control pasa. Y rojo significa que tenemos que añadir una zona de refuerzo, pues tenemos que cambiar el tipo de hormigón u otro. Puedo ver también aquí una salida breve o estándar y aquí vamos a ver todas las informaciones de cálculo y puedo tenerla por cada nodo que voy a analizar y aquí vamos a ver y aquí vamos a ver los valores de cálculo antes y luego y los valores de cálculo con y sin refuerzo o funcionamiento. Pasamos ahora al cálculo de la armadura en pilares y vigas. Aquí también el procedimiento es lo mismo, pues empezamos para calcular el refuerzo necesario.
Vamos a definir un template por los pilares y por las vigas. Aquí lo veamos, es lo mismo principio con las barras en blu y en verde, que están las barras que el software va a añadir solo si es necesario, como vamos a ver a la pantalla. Y como veáis aquí, puedo transformarlo en barra real. Pues esas barras las puedo también exportar fácilmente a, a- a un software de diseño. Y eso nos permite de controlar luego la estructura. Pues el dimensionamiento hecho y todo en verde significa que todo pasa bien. Si quiero entrar un poco más en detalle de los controles que se va a hacer su ese tipo de elementos, puedo entrar en detalle, por ejemplo, su un cierto tipo de sección, y aquí tengo una vista live de todos los tipos de cálculo. Como veáis aquí, el valor más grande, lo descortante. También podemos ver podemos tener una vista detallada de todos los cálculos con la referencia al código. Y por la capacidad de respuesta, con las distribuciones de las tensiones de la estructura. Y también el diagrama clásico de capacidad MN. Y aquí el valor máximo está por el cortante, per il controllo del cortante. Pues puedo cambiar el tipo de armatura y todos los controles se actualizan directamente. Vamos a ver ahora una de las posibilidades, funcionalidades de SIA que va en ayuda a los cálculos más complicados, como por ejemplo en ese caso vamos a tomar dos muros, eso está modelizado en placa, pero queríamos ver, analizar los resultados, mirar, analizar los resultados como si fueran elementos 1D. En ese caso, si voy a implementar ese elemento de integración que va a integrar los resultados, su mi elemento pilar y esa parte de mi muro que quiero analizar como viga, y os voy a darle las informaciones correctas de sección. En ese caso, una sección, por ejemplo, de 46 centímetros y de tamaño de 250 milímetros, que es el tamaño del muro. Y el software va a calcular e integrar los esfuerzos en esa zona para luego lanzar el mismo tipo de análisis, de control que hacemos con los elementos 1D. Para el pilar es el mismo discurso. Puedo fácilmente modificar las coordenadas local de ese elemento para que sea el mismo, de la misma dirección de mi pilar. Y luego os voy a mostrar los esfuerzos en esas dos zonas, pues por ejemplo, unos de los momentos. Aquí vais a ver que los esfuerzos se han integrado y luego el software utiliza esos esfuerzos para hacer el cálculo de la armadura necesaria y luego la posibilidad de transformar esa armadura en armadura real. Luego podemos lanzar el control y en ese caso uno pasa, el otro no. Probablemente hay un poco más de esfuerzo que vienen de la placa arriba, y en ese caso
voy a mirar al interior del cálculo, como hemos hecho antes, y como para antes, una vez que vamos a ver ese cálculo, puedo modificar los refuerzos para permitir que el control pase. En la última etapa, las memorias de cálculo con actualización automática. Eso os permite de crear un template de vuestra nota de cálculo y de la utilizar por todos los diferentes proyectos que vais a hacer. Pues aquí todo está automático y podéis crear el documento en su totalidad. Si tenéis documentos al exterior, como PDF, por ejemplo, o si hacéis unos cálculos su una file Excel que queréis integrar a la nota de cálculo, podéis hacerlo. Por ejemplo, aquí está live este PDF de nuestro voilà, documento. Después de esto voy a añadir la tabla del contenido, unas informaciones sobre la estructura y puedo también crear capítulos donde poner esa información y, por ejemplo, esa es la descripción de mi proyecto con los materiales y todas las otras informaciones y luego creo un otro capítulo con los controles, por ejemplo. Voy a mostrar los controles, por ejemplo, para planta. Y aquí hay una funcionalidad especial que es el generador de imágenes. El generador de imágenes, puedes añadirle una tabla y una imagen. No hace falta de que vais a crear la imagen por eso. Y luego es el generador que va a filtrar las informaciones sulla base de lo que hemos indicado. Por ejemplo, aquí quiero filtrar para, para planta. Voy a crear una imagen en mi nota de cálculo. Por ejemplo, esta imagen quiero también utilizarla en la descripción de mi estructura, por ejemplo. Si quiero, puedo modificar directamente la vista y también las informaciones de mi modelo, como veamos aquí. Y luego voy a copiar y pegar esa imagen al interior de mi generador. Voy a demandar, por ejemplo, aquí justo las deformaciones totales. Y luego voy a generar la tabla con todos los resultados y es el software que va a filtrar la imagen. Eso significa que creo muchas tablas por toda la planta con los controles y todo eso. Y luego hace falta justo que copie y que pegue esa información, que cambie la selección. Una vez cambiada la selección, en vez del piso 1, filtro en el piso 2 y la imagen está actualizada con la nueva planta. Finalmente mi proyecto es completo y voy a enviárselo a Yolanda, que puede importarlo. Gracias, Miquele. Yo he recibido sí, aquí está. Vale. Lo he recibido, lo tengo en descargas, ¿vale? Tengo aquí en descargas el archivito que me ha enviado Miquele. Y lo que voy a hacer es irme al SCIA AutoConvert y aquí abrirlo. Lo abriré con importar
y ahora se tomará un tiempo. Le dejamos trabajar. Bien, este es el modelo analítico que es el resultado de toda la magia que ha hecho Michele, ¿vale? Todo el trabajo que ha hecho Michele en SCIA. Y lo que voy a hacer es subirlo a BIM Plus. Le doy a crear nuevo y le pongo un nombre. Ahora está haciendo el proceso de enviarlo a el equipo de BIM Plus. Esto vuelve a tardar otro ratito. Y ahora ya, ¿veis? Este es, aquí lo que me dice es que se ha subido al servidor, pero que ahora empieza el proceso para meterlo en el servidor de BIM Plus y que por lo tanto nos notificarán cuando esté vía email porque tardará en aparecer. Bien, voy a pasar a BIM Plus y aquí dentro del proyecto ya me aparecerá el modelo, pero no me lo mostrará porque todavía no está descargado. Como podéis ver aquí aparece, pero si le pulso, pues no voy a poder. No me lo va a mostrar aquí en esta estructura porque todavía no lo ha subido a los servidores y los servidores no lo han descargado. Cuando reciba el mensaje me aparecerá aquí y ahora lo que puedo hacer para que lo veáis es en una de las pruebas que hemos hecho, pues mostraros un poco así como queda. ¿Vale? Esta es una de ellas ¿vale? Sería este. ¿Vale? Y ya podría aquí pues seguir realizando los trabajos que yo considere. Pues con esto hemos terminado. Dejaremos ahora, después de nuestra despedida, un ratito para que hagáis preguntas por el chat, para que las dejéis escritas, para que nosotros se las podamos eh, preguntar a Michele y que él pueda responder. Hacemos un poco de, de traductores. Os responderemos por email porque tenemos vuestros emails y si queréis dejar la pregunta e iros, no hay ningún problema. El que se quiera ir se puede ir porque quedan archivadas y os iremos respondiendo por email. ¿Vale?